¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a platicar un rato. ¿Quién me acompaña para platicar un rato? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí, por estos rumbos? Para platicar un rato acerca de una idea que me gusta bastante y que nos puede ayudar para nuestra vida. Saludos, Moni, saludos hasta Tecate. Gracias por conectarte. Vamos a trabajar con algo que a mí me gusta y que es importante que observemos en nuestra vida, ¿no? Vamos a hablar de dos grandes maestros y de cómo percibían ellos la vida, ¿no? Vamos a hablar de Jesús, pero también vamos a hablar de Buda y vamos a ver qué debate se podría hacer entre estos dos personajes. A partir de una pregunta, la pregunta de ¿quién miente? ¿Jesús o Buda? Vamos a partir de esa pregunta y ahorita la vamos a detallar. Nada más esperamos a ver quién más se conecta para compartir. Déjenme ver, aquí está. Déjenme hacer algo. Les digo que ya estoy aprendiendo un poquito más de este tema. Entonces voy a aprovechar para mandar la invitación. A ver cuánto nos podemos reunir y hablar de este tema. Es un tema bien interesante. Por lo menos para mí en un momento me ayudó a salir de ciertas dudas, ¿no? Porque estamos ante dos personajes muy interesantes. Estamos frente a dos maestros muy interesantes y esa pregunta a mí me gustó mucho. Me gustó mucho cómo la resolvió otro maestro. Bueno, con esas invitaciones que ya mandé. Bueno, entonces la pregunta para el día de hoy es, ¿quién tiene la razón? ¿Jesús o Buda? Pero resulta que a un maestro contemporáneo, a un maestro de estos días, llega un hombre y le pregunta, a ver, maestro, dígame la verdad, ¿quién miente? ¿Jesús o Buda? Saludos, Cristian, nos vemos en un ratito. Saraí, saludos, ¿cómo estás? Entonces le dice este personaje al maestro, alguien de los dos tiene que mentir, porque Buda dice que cuando nosotros morimos, pues volvemos a renacer y volvemos a renacer y volvemos a renacer y tenemos cientos de vidas renaciendo, ¿no? Y Jesús no. Jesús dice que solamente esta vida y que si en esta vida haces las cosas bien, entonces alcanzas el cielo. Fíjense qué interesante pregunta, ¿no? Porque aquí nos daríamos cuenta de quién de los dos es realmente el que miente o el que dice la verdad. Hay algo interesante acerca de Buda. Me tocó estar en India y si hay algo en lo que creen la mayoría de todas las religiones que tienen ahí, los budistas, los hinduistas, los sijistas, los jainistas, es en la reencarnación. Hola Jessy, ¿cómo estás? Marlé, un abrazo Marlé, hace mucho que no sabía de ti. Entonces, fíjense, en India hay una cantidad enorme de religiones, pero así, de verdad es increíble. Yo creo que están todas las religiones del mundo, incluso están los cristianos, católicos, hay de todas las religiones. Son 1.300 millones de habitantes. O sea, nosotros somos un 10% de lo que ellos son. Entonces, ahí las religiones tienen como común denominador que creen en la reencarnación. Buda creía en la reencarnación. En cambio, nosotros no creemos en la reencarnación. O sea, en los cristianos, en los católicos, pues no, solamente decimos hay una vida, hay una muerte y hay una resurrección. Y entonces nos quedamos ahí. Pero entonces le preguntan a este maestro contemporáneo, le dicen, a ver,
¿quién de los dos miente? ¿Miente Jesús o miente Buda? Uno dice vamos a reencarnar y el otro dice no, no se reencarna. Entonces, ¿cuál es la respuesta adecuada? Y este maestro sale con una respuesta extraordinaria. Dice, mira, es que depende no del maestro, depende de sus seguidores. O sea, depende a quién el maestro le está hablando. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la mente de sus alumnos, de sus seguidores, de la gente que está con él, es que él les tiene que hablar. Buda, Siddhartha era un príncipe. Siddhartha vive en India, cuando India era muy rica, y él era un príncipe. Él tenía todas las comodidades de ser un príncipe. Su padre le había dado todo lo que él necesitaba para su crecimiento. Entonces él se empieza a interesar por las cosas una vez que ve una persona enferma, un anciano y a alguien que llevaban sin vida. Es cuando él se empieza a interesar por otras cosas, pero de otra manera él vivía en su palacio, dentro de su palacio, y su papá le costeaba todas sus necesidades. Entonces, Buda era un príncipe. En cambio, Jesús no. Jesús nace en el seno de una familia muy pobre, nace ahí en un pesebre, ¿no? Y con la gente, con las personas, con los seguidores que cada uno de los dos comienzan a trabajar, pues es completamente diferente. Entonces, imagínense India lleno de tanta riqueza, le dicen a Buda, en ese entonces todavía no era Buda, pero le dicen, es que tú vas a volver a renacer. ¿Y cuál es la enfermedad de los ricos? ¿Cuál es la enfermedad de los ricos? La enfermedad de los ricos es el aburrimiento. Y entonces vas a volver a renacer, le dicen a Siddhartha. Y él dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a volver a renacer con tanto aburrimiento? ¿Qué tengo que hacer para no volver a renacer y volver a pasar por este aburrimiento? Pues iluminarte, tienes que alcanzar el nirvana, moksha. Y entonces él es cuando empieza a cambiar. En cambio, con Jesús, sus seguidores eran pobres, y si tú a un pobre le dices vas a volver a renacer y vas a volver a sufrir pues lo vas a desangelar, lo vas a asumir en una tristeza. Entonces, por eso Jesús les decía, tú le tienes que echar ganas en este momento, tú le tienes que poner el empeño, tú tienes que hacerlo, porque solamente tienes esta vida y entonces alcanzarás el cielo, entonces vas a alcanzar el cielo. Pero creo que es muy importante que chequemos aquí que de lo que estamos hablando es de la mente de los seguidores, no de la esencia de los seguidores. Esa es otra cosa. Por eso se le habla a la mente, y estos dos maestros primero le hablan a la mente para que la mente se vaya calmando y entonces surja el ser. Pero ¿cómo lo vamos a ir calmando? Bueno, con estas serie de estratagemas, ¿no? Cuando Jesús les dice, bueno, tú tienes que esforzarte, tú tienes que dar el máximo, tú tienes que entregarte para que de esa manera tú en una vida alcances el cielo, ya no tengas que volver a sufrir esta pobreza, ya no tengas que sufrir esto. De hecho, hay una promesa que en el cielo habrá ríos de leche y miel, y podrás disfrutar de todo. Pero porque esa es la mente. Yo ya no quiero regresar, yo ya no quiero estar aquí, díganme qué hago. Y para Siddhartha fue lo contrario. Siddhartha, que era un príncipe, pues que tenía todo, que no sufría de nada, y de repente le dicen, vas a regresar. ¿Cómo voy a regresar? ¿A qué voy a regresar si esto es bien aburrido? Díganme qué tengo que hacer. Díganme cómo le puedo hacer para no regresar. Díganme cómo le puedo hacer para salir de este aburrimiento. Y le contestan lo mismo, ilumínate,
O sea, gana el cielo ya aquí. Pero solamente estamos hablando de la mente de los seguidores. Solamente estamos hablando de esto que nosotros conocemos o que nombramos como yo. Es solamente para empezar el trabajo. Porque después entraremos a algo que, como dirían otros maestros, nunca nace y nunca muere, que es eterno. Pero para ese vamos a buscar otro momento para hablarlo, ¿no? Entonces lo interesante aquí es que nosotros empecemos a conocer cómo funciona nuestra mente. Hay algo muy importante que incluso los maestros del Cuarto Camino, Gurdjieff, Ouspensky, y todos los demás hablan. Hay que ver cómo nosotros nos movemos de una manera mecánica. Nuestra mente se mueve de una manera mecánica, de una manera repetitiva, inconsciente. Saludos a todos los que se están conectando hasta Tecate, señora Chayito, Carlos, Charlie, ¿cómo estás? Norma, Claudia, bueno, todos, Ezra, saludos hasta Ensenada, saludos hasta Toluca, ya nos vemos pronto, nos vemos el día 21, 22, Vero, a Belén Iglesias. Betty, un saludo. Y ya estoy hablando aquí de la India, porque nos vamos en abril, nos vamos a la India. Entonces, fíjense, regreso un poco. Entonces, lo importante es checar qué tipo de mente tenemos, cómo funciona nuestra mente, cómo funcionamos nosotros de manera mecánica, a qué respondemos de manera repetitiva, automática, inconsciente. Y entonces tenemos que empezar a trabajar con esto. La conciencia es primero la observación de esto. Yo no soy más que el observador. La meditación es esta pauta de convertirme en el observador. No en el hacedor, sino el observador. Fíjense, hay algo muy interesante. El camino de Buda, de cómo se sale del palacio, se va con los ascetas y deja todo. Y ahí después se va a su peregrinaria, a la búsqueda de la verdad. La verdad es el encuentro consigo mismo. En él dura más o menos como 16 años. Cuando regresa a su casa, él se había casado y tenía un hijo. Su hijo tenía 16 años cuando él regresa. Imagínense cuando Buda llega a su casa, a su palacio. Lo recibe su papá. Y entonces su papá lo recibe y le dice: qué bueno que estás aquí, hijo, qué bueno que regresaste. Pues él ya se sentía viejo y le quería dejar ¿cómo se llama? El poder, ¿no? Transmitir la batuta. Y entonces Buda le dice: no vengo a eso. Pero pasa con su mujer. Imagínense a su mujer ver, a su esposa, ¿no? Ver a Siddhartha ahora, ya Buda, iluminado, con un rostro hermoso, con un rostro perfecto, con una energía desbordante. Y entonces le dice la esposa, le pregunta, aunque lo veía, lo pregunta: ¿lo que buscaste, lo encontraste? Y Buda le dice: sí, lo encontré. Ah, ok. ¿Y lo que tú buscaste no estaba aquí? Y entonces Buda le responde: lo que yo encontré sí estaba aquí. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, responde Siddhartha, en ese momento no lo sabía. En ese momento, cuando yo me fui a buscarlo, no sabía que estaba aquí mismo. No sabía que aquí me podía iluminar, que no tenía que dejar nada. Por eso los maestros en la actualidad dicen: no te tienes que retirar al Himalaya. No te tienes que ir a un santuario, tienes que ponerte a meditar aquí en el mercado, en el bullicio de la ciudad. Hay uno que me gusta cómo lo dice: nosotros nos podemos embelezar con el trino de las aves, pero también en un centro comercial observa, siente el bullicio y encuentra tu centro. De eso se trata el trabajo, con la mente, esta mente que se distrae con mucha facilidad. Los maestros dicen: es muy fácil que tú te vayas al Himalaya y ahí
te quedes en silencio, pero el silencio ya está en las montañas. Tu escándalo lo llevas dentro. Entonces, lo interesante de los maestros es que te dicen, no es necesario que te vayas, no es necesario que dejes, aquí mismo lo puedes hacer. Por ahí también hay un libro que se llama El Camino de Compostela. Pero ese camino es diario. No es que yo vaya a hacer el camino del Camino de Santiago y ya con eso me ilumino. Qué bueno que fuera así. Yo creo que ya todos lo hubiéramos hecho. Y si lo vas a hacer, lo tienes que hacer con una actitud. Estar consciente en lo que vas a hacer. Porque si lo haces de manera mecánica, una vez que termina el camino, pues es lo mismo. Pero tú puedes hacer el Camino de Santiago aquí todos los días. ¿Cómo? Dándote cuenta de tu mente, dándote cuenta cómo funciona mecánicamente tu mente. Ni siquiera se va hacia donde yo lo deseo. Se va hacia donde quiere, hace lo que quiere. Hace unos días escuchaba a un chamán decir, es que esta mente ni siquiera parece nuestra mente, ¿no? Porque no nos obedece, le digo que se calle y no se calla. Bueno, está bien, no hay que pelear con eso, hay que darle un alimento diferente. Y entonces de eso se trata el cuento del día de hoy, de eso se trata esto. ¿Quién tiene la razón? ¿Buda o Jesús? Los dos tienen la razón, porque se trataba de los seguidores de ellos. Unos necesitaban entender que ya no querían renacer y entonces se entregaban al proceso de la iluminación, y también los otros que vivían en la pobreza no querían volver a renacer y entonces se entregaban al proceso de la autorrealización, de volverse Cristos y alcanzar el cielo. Y todo eso se alcanza aquí. No hay que hacer mucho, hay que hacerlo aquí. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un trabajo bonito el día de hoy. Me gusta hablar de estos temas y compartirlos con todos ustedes. Si tienen alguna petición, por favor, háganmela saber ahí en los comentarios, y les pido que me ayuden a difundir este trabajo. Si ustedes creen que le podría servir o apoyar a alguien, por favor, compártanlo, denle like a mi página. Ya tenemos 750 seguidores. Llegando a los 1000, empiezo a transmitir desde ahí. Pues muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Saludos a mi compadre hasta Tonatico. Saludos a Lucina en Tecate, a Perlita en México, a Nancy en Mexicali, a Carolina Salas, a Rosario Salas, a Graciela. Bueno, ahora sí se puso bastante bueno el grupo. Por favor, déjenme ahí sus comentarios y qué piensan ustedes acerca de su mente, qué piensan acerca de esta parte mecánica, inconsciente, repetitiva, en la que muchas veces nosotros nos quedamos ahí. Saludos, Violeta, saludos y muchas gracias. Nos vemos el día de mañana.